¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando agregas sal en agua, ésta se disuelve? ¿O por qué cuando riegas una planta, el agua que se queda en el suelo a nivel de la raíz, cómo hace para poder subir hasta la hoja? Esta y otras dudas las vamos a poder resolver el día de hoy cuando hagamos nuestro tema de agua. Soy Ernesto Tadeo y estás en Trilce Colegio. Empezamos. En la imagen que observas, quizás te llama la atención, ¿no? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Cómo hace para caminar? No es brujería, es ciencia. Es ciencia. Ahí estamos observando a un pequeño reptil llamado basilisco que está caminando, entre comillas, sobre el agua. Lo que está haciendo es aprovechar una, una propiedad del agua que es la tensión superficial. Eso lo vemos en un ratito. Pero mira, qué peculiaridad lo que se puede observar en la naturaleza gracias a el agua. A ver, hablando del agua. El agua es un compuesto inorgánico, es una biomolécula inorgánica binaria porque está formada por hidrógeno y oxígeno, solo dos átomos. Hay dos de hidrógeno, uno de oxígeno. ¿Sí? Su fórmula es H2O. Los átomos de hidrógeno, al asociarse al átomo de oxígeno, están formando un ángulo de 104,5 grados. ¿Ok? Ahora, en la estructura del agua hay dos tipos de enlace. El enlace covalente, que es este de aquí, que se encarga de unir átomos de hidrógeno con oxígeno, pero las moléculas de agua, acá mira, esa es la molécula, se tienen que unir a otra molécula. Ahí está el enlace puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el enlace covalente une átomos. El enlace puente de hidrógeno une moléculas. ¿Ya? No olvidar eso. Ahora, no te olvides también pues que el agua es la sustancia más abundante de la naturaleza. Se puede encontrar también en los seres vivos, es la más abundante también. Y en el caso de los humanos, por ejemplo, esto representa el 60% de nuestro peso, ¿no? 60% de nuestro peso es agua. Biológicamente el agua es importante porque es el medio para que ocurran las reacciones químicas, ayuda a ser un excelente disolvente, regula la temperatura del organismo, tiene función lubricante, ¿no? En la boca, en la garganta, en los bronquios, y también forma parte de diversos fluidos, ¿no? Como la orina, como la bilis, como la saliva, la sangre, etc. Aquí vamos a ver algunas de las propiedades del agua. En este caso, vamos a ver, la propiedad de la naturaleza dipolar. Esta propiedad consiste en la presencia de dos polos, ¿ya? Debido justamente al enlace covalente que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. Esto provoca que el hidrógeno se cargue de manera parcial positiva y el oxígeno de manera parcial negativa. Esto tiene que ver con la electronegatividad que tiene el oxígeno, de atraer a los electrones del hidrógeno cargándose de manera negativa y el hidrógeno de manera positiva. ¿Correcto? A partir de la naturaleza dipolar se desprenden otras propiedades que tiene el agua, como por ejemplo el ser un excelente disolvente universal. Agrega sal, como te decía, se disuelve en el agua. Azúcar, se disuelve. Esto se debe a la capacidad que tiene el agua para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias. Entonces, hablamos, por ejemplo, de agrega sal para elaborar o para preparar tu sopita. Tú no sientes la sal propiamente como los cristales, sino sientes el sabor salado. Igual pasaría con el azúcar. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad del ser disolvente universal, la capacidad de formar puentes con otras sustancias para poderla disolver. Pero recuerda que disuelve sustancias polares, al igual que el agua. El agua es dipolar, entonces puede disolver también moléculas polares. Otra propiedad es la tensión superficial, como por ejemplo ves en la imagen a un pequeño insecto ahí parado sobre el agua. Esto se debe al enlace puente de hidrógeno que va a formar aquí uniones, permitiendo que las moléculas de agua formen como una malla superficial que soporte el peso de algunos pequeños insectos como este que ves en la imagen. Por ejemplo, ¿no? Si tú te lanzas sobre una piscina, tú no te vas a meter de panzazo porque estarías dándote pues contra la tensión superficial que ejerce el agua y va a generarte un dolor. Las aves también saben de esto, ¿no? Un ave se manda así contra el agua para cazar de panzazo, no. Entra como una saeta en diagonal, así como una persona que hace un clavado, ¿no? Entra con una posición con las manos hacia adelante para poder romper la tensión superficial, ¿ya? Entonces, mira, eso es importante. Luego viene la capilaridad, que es otra propiedad del agua.
donde tú ves, por ejemplo, acá, que esta flor con sus pétalos, ahí está, mira, mira, blanquito, pero le colocamos un colorante y este colorante provoca que los pétalos cambien de color. ¿Cómo ha hecho? Esto es por capilaridad, es la propiedad que tiene el agua de ascender por unos finos vasos llamados capilares. En el caso de las plantas tienen el xilema, que es por donde sube el agua, por ejemplo, ¿no? Tú riegas a la plantita, el agua se empoza en la zona de la raíz y este sube mediante el xilema gracias a dos fuerzas, una fuerza de cohesión que hay entre las moléculas y una fuerza de adhesión que hay entre la molécula y la pared del capilar, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos a las moléculas que son cohesionadas fuertemente, se unen, pero también se unen a la pared, se van pegando a la pared. Cohesión entre moléculas, adhesión entre la molécula y la pared del capilar. Entonces, la capacidad para poder ascender por finos vasos. Luego, está el elevado calor específico, que es una propiedad que le permite al agua actuar como regulador de la temperatura corporal y también de la temperatura ambiental. El agua es el líquido que más tiempo va a tardar en calentarse. Esto se debe a la presencia de los puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto hierve el agua? A 100 grados. Entonces, el agua actúa como un termorregulador muy eficaz porque absorbe gran cantidad de energía, gran cantidad de calor. Eso explica el por qué cuando fuiste a la playa, por ejemplo, la arena estaba muy caliente, pero el agua estaba fría. Diferencia de la temperatura, ¿sí? Entre el suelo y el agua. ¿Esto a qué se debe? El elevado calor específico. Gracias al elevado calor específico, sudas para eliminar el exceso de calor que hay en tu organismo, ¿ya? Esa es otra propiedad que tiene el agua. Ahora, un tema muy relacionado con el agua es el pH, que se refiere a el potencial de hidrogeniones de una sustancia. Este pH va en una escala, como la vemos aquí, de 0 al 14, donde el 7 es considerado neutro. ¿Sí? La cantidad de hidrógenos es neutro. Ahí. Si es menor a 7, se considera que una sustancia es ácida. Pero si es mayor a 7, se dice que esta sustancia es alcalina. Por ejemplo, si hablamos de los jugos gástricos, que contienen ácido clorhídrico, oye, acá, muy ácido, gran cantidad de hidrogeniones. Pero si hablamos, por ejemplo, hablemos de la bilis, del jugo pancreático, ellas estarían por acá, a nivel de 8. Son ligeramente alcalinas. Entonces, cuando hablamos del pH, para referirnos a la acidez de una sustancia, ¿sí? La cantidad de hidrogeniones que se encuentran, ¿ok? Y esto nos va a permitir hacer esto, que de acuerdo a los fluidos que podemos encontrar en el cuerpo, van a tener diversa cantidad de iones hidrogeniones. En este caso estamos colocando una tablita con los más importantes. Por ejemplo, tenemos a la bilis, importante, que tiene 8, ahí está. Tienes a la saliva en 6,5. La orina, hay un intervalo entre el 5,5 a 7. El jugo gástrico, muy ácido, de 1 a 1,5. Y la sangre, y tiene un intervalo, ¿no? Entre 7,35 y 7,45. Estos fluidos, para poder hallar el pH, se puede utilizar este de aquí. Este instrumento viene a ser nuestro papel pHímetro, ¿no? Para poder, de acuerdo al color, se determina el pH de la sustancia. ¿Ya? Entonces, no te olvides de estas sustancias que estamos colocando ahí en la diapositiva. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del agua, no te olvides, molécula binaria, dipolar, ¿ya? Presenta como algunas de sus propiedades la, tensión superficial, el elevado calor específico, que es lo que le permite actuar como termorregulador, la capilaridad, la dipolaridad, ¿ya? ¿Qué otras funciones cumplen en el cuerpo? ¿Te acuerdas? Es, pues, disolvente universal, regula la temperatura, actúa como lubricante y forma parte de muchos fluidos vitales, como la sangre, el sudor, la bilis, la orina, etc. Muy bien. Entonces espero que te haya servido este video para poder dejar en claro el tema de el agua. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.